Vamos a conversar ahora con Aldo Micheli, un reconocido cambista de aquí, de Córdoba. Cambista quizá a lo mejor tan solo en la enunciación, porque lo que se refiere a las actividades que están teniendo ustedes ahora son prácticamente nulas, ¿no? Muy poco. Exactamente, totalmente nula para las casas de agencia de cambio y en estos días inclusive para los bancos, porque hay feriado cambiario hasta tanto resuelven el problema de la ornamentación técnica de cómo van a hacer para juntar todas estas variables que hay que tener en cuenta para poder vender $1 o no a la gente. Claro, es un feriado cambiario que no ha sido declarado formalmente, pero es de hecho, sobre todo porque los bancos dicen, no nos han dado la certificación inmediata que tiene que ver con la ANSES, para que la ANSES dé la autorización. Eso antes era automático, si vos no estabas, no figurabas como capacitado para poder comprar dólares, inmediatamente la operación se rechazaba. Ahora hay que hacerlo manualmente a eso. Es imposible. Es decir, si se trata de entrar en este momento, sobre todo a todos los sitios web de los bancos, es un inconveniente. Han acortado, por ejemplo, los tiempos de permanencia en la página. Es decir, puedes estar un máximo de 5 minutos, no puedes estar más tiempo en una página de un banco. Es una cosa increíble lo que está pasando, ¿no? Es decir, que está vigente esta compra de dólar oficial, más el 30%, más el anticipo de ganancias, y todas esas cosas, pero es decir, nadie puede acceder a ello, ¿no? Así es. Así es. Yo quería comentarte, Gustavo, estuve escuchando la charla que hiciste con Jorge Ingáramo, que fue impecable, como siempre. Él ya ha dado todos los guarismos. A mí me gustaría dar conceptos, porque Dale. él ya dio una cantidad de cifras muy acertadas. Yo lo que creo es que no se trata de que no sepan qué hacer. Todos lo sabemos, los economistas, la ciencia económica está en todos lados, viene de muchísimos años. Lo que pasa es que es una ideología política o una estrategia política mejor. Ayudar a la gente. Inclusive yo creo que en vez de ayudar a la gente que quieren ayudar, se está perjudicando a la gente que quieren ayudar. Pero por supuesto, porque van a destruir las empresas. En este momento el nivel de desocupación en el país, nadie sabe exactamente cuál puede ser, pero si se lo llega a medir exactamente como consecuencia de esta pandemia, debemos estar fácil, pero superando tranquilamente, lo dice Orlando Ferrer, y todo lo demás, estamos encima del 13, 14%. Sí, seguramente. Yo creo que la principal preocupación en estas eventualidades que tendría que tener un gobierno es tratar de conseguir trabajo, empleo, mano de obra para la gente, para que la gente con su sacrificio, con su hombría de bien, con su capacidad, pueda conseguir obtener lo que necesita. No salimos, Gustavo, si no es con trabajo. No hay otra forma. Primero hay que agrandar la torta y después hay que repartirla. No se puede repartir lo que no hay. Y nadie en este país se podría dar el lujo de consumir sin producir. Sí, seguro, pero lo que pasa es que esto viene desde hace rato, este tema del clientelismo. Fíjate por las últimas informaciones, es decir, a todos los usurpadores, en vez de dejar que actúe la justicia, ¿qué es lo que hacen? Le llevan alimentos, agua, todo. Está bien, es una cuestión humanitaria, ¿no es cierto? Es una cuestión humanitaria. Pero estás perpetuando la presencia de esas personas, es decir, el mensaje que se le manda a la gente que trabaja, que es la que en definitiva permite que el gobierno tenga fondos para llevar eso. Ese es un mensaje pésimo, porque se mezcla todo lo que está aconteciendo en la política para que la desconfianza en la gente sea cada vez peor, porque ni siquiera lo consideran personas de bien, como ha dicho el presidente. Quiero hacer una manifestación de las personas de bien, ha dicho Alberto Fernández. ¿Quiénes son los que salieron en el banderazo del fin de semana? ¿Quiénes son? Son todos delincuentes. Es gente que va de manera pacífica, son trabajadores, han dicho, somos de clase media, somos los que estamos sustentando todo este desbarajuste que pasa. Es la poca gente que todavía queda dentro de la economía en blanco. Y como vos decís, hay una propensión política a tener a la gente bien alimentada por la mano del Estado paternalista. Eso es lo que quieren. Es decir, definitivamente para tenerlos dominados de esa forma, ¿no? Sí, cuando tendría que ser todo lo contrario. Habría que incentivar, dar confianza para que haya inversión. Porque si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay consumo. Y entonces no hay avance de la economía. Como decía recién, la principal preocupación de un gobierno sería dar empleo. Y tendrían que trabajar todos. ¿Y quiénes son todos?
todos los que estén en edad de trabajar, o sea, salvo los niños, los enfermos, los imposibilitados y los que ya se jubilaron, que ya aportaron demasiado al país. Y todos los demás deberían trabajar. De esa forma se aumentaría la riqueza, porque la riqueza que tenemos en este país es muy rico, pero mientras no la sacamos, la procesamos, la industrializamos y la distribuimos, no existe. Exacto. Por más riqueza que haya en el país, no existe. Entonces, lo que hay que propender es a eso, a que la gente tenga trabajo, trabaje y gane por su propia capacidad el sustento que necesita para él y para su familia. Pero la ideología es otra y yo creo que, como dijo Ingaramo y dijiste vos, Gustavo, yo creo que estamos equivocados, estamos por el camino equivocado, sin lugar a dudas. Sí, y de allí estas manifestaciones que se están dando en distintos lugares del país, que yo pensé, es decir, se está realizando prácticamente una cada 10 días. ¿Hasta cuándo? Yo creo que sorprendió a propios y a extraños la cantidad de gente que participó de este último banderazo. Porque bueno, después del éxito que había tenido el anterior, decía, aquí va a ir muy poca gente. No. Es decir, fue realmente muy, muy importante y siempre sin convocatoria directa, sin un partido político directo, sin nadie que lo financie, es decir, por propia voluntad. Es un fenómeno totalmente distinto. Hay un orden político y social diferente en el país. Y si el gobierno no capta eso y continúa dentro de este derrotero, la situación es particularmente delicadísima dentro de la institucionalidad del país, ¿no? Por eso yo creo que la última posibilidad que nos da Dios, el último cabo que nos da, se va a dar el año que viene en las elecciones legislativas de octubre. Ahí hay que hacer docencia para explicarle a la gente realmente lo que tiene que hacer. Porque si en esas legislativas se pierden, yo creo que ya no hay vuelta atrás. Ya el caos será total. Y si ellos pierden, yo creo que son lo suficientemente inteligentes para dar un volantazo y cambiar las cosas o cambiar el rumbo. Pero si ganan, ya nadie más va a poder volver atrás al país que fue. Un país tan próspero, un país entre los principales países del mundo a final del siglo pasado y principio de este siglo, ¿no? Sí, Aldo, una última pregunta que tiene que ver concretamente con tu actividad, la actividad del cambio. ¿Le ves la posibilidad de que haya, a lo mejor no un volantazo, pero sí una corrección de rumbo importante frente a la cantidad, porque tenemos una cantidad de dólares, es decir, de acuerdo a lo que vos que exportás es el dólar que recibís. Hay como 15 o 16, los otros días vi un estudio muy pormenorizado, uno por uno, las diferencias que existen. Entonces, dentro de ese desorden generalizado, nadie puede hacer un cálculo exacto de cuánto le cuesta producir, cuánto le cuesta comprar un bien durable, cuánto le cuesta reemplazar la maquinaria que queda obsoleta. Se van a destruir, está calculado que se van a destruir aproximadamente 30 a 35 mil empresas. Estamos hablando sobre todo de empresas pequeñas y las grandes que van a entrar con estas últimas medidas directamente forzadas a un default. Yo creo que tendría que el gobierno, y me parece que puede ser muy factible que el gobierno dé un cambio sobre las últimas medidas que ha tomado, que son horrorosas desde el punto de vista económico y social. Yo creo que un cambio sería que el Banco Central no venda más los $200, sencillamente porque no los tiene. Sí, los necesita para cosas más importantes, para importar insumos en la industria, para importar remedios, para pagar obligaciones, etcétera, etcétera, y no los hay. Yo creo que lo que tendría que hacer, en la pregunta tuya específicamente en el mercado cambiario, es liberar el mercado cambiario manejado por los bancos, las compañías financieras, las casas y agencias de cambio y controlado por el Banco Central sin la intervención del Banco Central. Que los particulares se arreglen al precio que determine oferta y demanda. Y yo creo que una vez consolidado ese mercado no va a ser superior al que hay, inclusive puede llevar a bajar. ¿Cómo es posible que si alguien del extranjero quiere traer dólares o euros o moneda extranjera y tenga que venderlo a 70 pesos en el mercado oficial? Eso no va a traer nadie un peso. Hay que incentivar eso. Y por otra parte hay que incentivar una mayor producción en el agro, sacarle un poco el pie de encima por un problema de ideología, incentivar al agro, no saquearlo tanto para que haya más producción e inclusive producción con valor agregado, que son los únicos dólares o lo más importante que entran en el país para hacer frente a todas las obligaciones que tenemos. Sentido común, nada más. Efectivamente, pero es el menos común de los sentidos generalmente. Así es. Gracias, Aldo. No, al contrario.